informe, ¿verdad? Cada vez que hacemos práctica, entonces tenemos que entregar un informe. De esta práctica les va a quedar los cálculos nada más, los cálculos de este levantamiento radial, y para la próxima semana estaríamos explicando lo que es la elaboración del plano topográfico. El plano topográfico, pues tengo planeado, dependiendo de las respuestas que ustedes me den el día de hoy, hacerlo ya sea en digital, o sea, con el software, o hacerlo en físico, en una hoja de papel, y que sea parte de un informe, ¿verdad? Una hoja de papel que ustedes, una hoja de papel bond o una hoja de papel cuaderno, ¿verdad? En donde ustedes pueden dibujar a escala, dibujarlo con los datos, ¿verdad? Y colocar las curvas de nivel. Eso sería la elaboración del plano topográfico, algo no tan elaborado, ¿verdad? Como se hubiese querido. Y también evaluar, pues, lo necesario. Entonces, puede ser así como se los acabo de explicar en una hoja de papel, o si ya nosotros hemos ido avanzando en lo que es el estudio del software, el estudio de los comandos, o alguien que ya tenga experiencia previa en hacer el plan, en dibujar en AutoCAD, pues también lo puede hacer así. O sea que las entregas pueden ser de una forma o de otra forma, ¿verdad? No va a haber penalización, ¿verdad? Por entrega en papel o por entrega en el software. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, o si ustedes pueden participar y decirme cómo están con lo del software, si tienen acceso a internet, a computadora, si tienen el software instalado en su computadora, ¿verdad? Buenos días, ingeniera y compañeros. Espero que estén todos bien. Fíjense que yo le quería hacer una consulta con respecto a eso. Yo lo tengo en la computadora, pero el detalle es que tendría que tenerlo al menos, o sea, lo puedo manejar. El dibujo igual también en AutoCAD, Civil 3D, ustedes pueden tirar líneas con ángulos y distancias, ¿verdad? Entonces también ahí van a tener esa información. Ingeniera, entonces en la práctica número 9, ¿usted podría enseñar cómo hacer una elaboración de un plano topográfico en AutoCAD? Sí, y esa es la clase de la próxima semana, ¿verdad? O sea, la clase de la próxima semana sería elaboración de plano topográfico. Yo lo voy a hacer en el software, ¿verdad? Voy a tener los datos abiertos, los mismos datos que yo les voy a dar el día de hoy, y vamos a hacer un pequeño plano. En ese plano vamos a tirar lo que son las distancias, lo que son los azimuth, vamos a hacer las curvas de nivel y más o menos una presentación de plano para que ustedes se fijen en cómo tenemos que presentar este plano, ¿verdad? De los cálculos que ustedes realicen para esta semana, ¿verdad? En esta práctica. Entonces, con esos mismos datos, esos datos los vamos a ocupar para el día lunes 30 de noviembre, que va a ser la elaboración del plano, ¿verdad? Entonces, sí va a ser como una clase demostrativa y también una explicación de cómo ustedes van a tener que presentar su plano, y este plano, esto con los datos que van a calcular, los van a entregar, ¿verdad? El viernes de esta semana, o no sé si ustedes ocupan hasta el domingo, como normalmente lo hemos estado haciendo. Vamos a elaborar este plano y la fecha de entrega de este plano máximo es el 4 de diciembre, ¿verdad? Que es la entrega final, tanto del plano como de la memoria de cálculo de levantamiento radial. No sé si eso contesta su pregunta. Sí la contesta. Ok, ¿otra duda o otra pregunta? La memoria de cálculo sería en Word, ¿verdad? Sí, en Word, y si ustedes realizan algo a mano, entonces tendrían que escanearlo, pegarlo en Word, y la entrega de la memoria de cálculo es en PDF. Yo ya le subí en la plataforma, ¿verdad? Espacios para que ustedes puedan entregar esa memoria de cálculo. Y ya revisamos, ¿verdad? Esta práctica ustedes ya la entregaron, ¿todas la entregaron? ¿O hay personas que no han entregado la práctica número 6? La de nivelación. Sí, la de nivelación. Yo faltaba. Ok, entonces, también es otra cosa que quería platicar con ustedes. Voy a abrir la plataforma hasta el día de mañana. Voy a todas las trabajos, tareas, ustedes van a tener tiempo para entregarlo, ¿verdad? Menos los controles de lectura, eso ya pasaron, ¿verdad?
los informes de práctica número 2, práctica número 3, y tienen hasta mañana a medianoche para hacerlo. Dígame. No, el informe sí lo entregué, lo que me faltaba era... Control de lectura. Control de lectura, sí. Ok, el control de lectura habíamos dicho que ya lo miraran como control de lectura, ¿verdad? Está la presentación que les voy a dar el día de hoy. Solamente agregué unas cosas para esto de la reprogramación, ¿verdad? Y aquí hay un ejercicio de taquimetría. Este ejercicio de taquimetría era su práctica para un periodo normal, pero ahorita nosotros este ejercicio de taquimetría lo vamos a hacer hoy mismo durante la clase, ¿verdad? Aquí no van a tener que subir ninguna tarea. Miren, ustedes no tienen que subir esta tarea, ahí les aparece no mostrar a los estudiantes. Ok, dentro del levantamiento radial, entonces yo les he cargado aquí los datos con los que ustedes van a estar trabajando. Esta sería su asignación para la próxima semana, ¿verdad? ¿Qué datos o qué cálculos son los que van a tener que hacer de estos datos? Distancia, rumbos y área, ¿verdad? Eso es lo que van a tener que calcular aquí. Igual al final de la presentación también les hago un repaso. Y este, pues, es el plano topográfico que ustedes van a tener que presentar. Todavía no se los he habilitado porque este es hasta para la siguiente semana, ¿verdad? Y luego tenemos el examen. Igual tampoco no está habilitado porque está para la siguiente semana. Entonces nos vamos nuevamente a la presentación de hoy. Ok, entonces, el examen, ¿para cuándo está programado? Está programado para el 7 de diciembre, ¿verdad? Que es un lunes y durante el tiempo de la clase, ¿verdad? O sea, este no va a ser fuera de horario de clase para que todos puedan, ¿verdad? El examen va a estar configurado con hora, ¿verdad? Van a tener cierto tiempo para realizarlo y también van a tener... como una hora de inicio o una hora de final. No creo que el examen dure más de una hora, ¿verdad? Todavía no lo he terminado de elaborar, entonces no les puedo decir. Va a ser un examen práctico, ¿verdad? O sea, sí van a haber ejercicios, pero los ejercicios que ustedes van a tener no va a ser todo un procedimiento el que tienen que subir, sino que nada más la respuesta. Dependiendo de, ustedes saben, ¿verdad? Los recursos de la plataforma que existan, ¿verdad? Entonces, ese mismo día, lunes 7 de diciembre, vamos a tener una revisión con los alumnos. O sea, ya va a estar todas sus calificaciones subidas, todos sus trabajos subidos en la plataforma con nota, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene algún reclamo, este es el día que vamos a utilizar para, ¿verdad? Entonces, ustedes van a estar haciendo el examen, pónganle que una hora va a ser para hacer ese examen, luego me voy a conectar por este mismo medio, Zoom, ¿verdad? Y las personas que tienen algún reclamo se pueden conectar para hacerlo, ¿verdad? Si no tengo reclamos, si estoy bien con mis calificaciones, entonces ese día ustedes solo hacen su examen y no se conectan al Zoom, ¿verdad? Y luego el siguiente día va a ser el envío de la nota final y el final del laboratorio. Ese mismo día yo paso mis calificaciones a la jefatura de los laboratorios y después pasa a sus profesores, ¿verdad? Entonces no sé si tienen hasta ahí alguna duda con la reprogramación del laboratorio. Con esta reprogramación pues se trató de cumplir, ¿verdad? Con lo que es el contenido del laboratorio y cumplir con los tiempos para entrega del trabajo. Si se fijan, no hay como tanta flexibilidad también en decirle pueden entregar después o más tarde porque el 8 de diciembre es el día que entregamos nota, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Ok, bueno, si no hay preguntas, ninguna. Entonces mande. No, ninguna de mi parte le digo. Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces pasemos a lo que son las prácticas que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, la primera práctica es la práctica de taquimetría. En esta práctica, que es lo que nosotros realizamos, pues esta práctica me sirve
para encontrar lo que es distancias y diferencias de elevación al mismo tiempo, ¿verdad? Sería como una combinación de lo que nosotros hemos venido haciendo, de la planimetría y nivelación, ¿verdad? Planimetría y altimetría. Ventaja, pues, es rápida, es una medición rápida, ¿verdad? Puedo medir distancias de más de 20 metros en una sola pisada. Yo voy a venir, voy a colocar mi aparato en un punto y voy a colocar mi estadio en el siguiente punto. Esta distancia puede ser de 20, 30, 100, 500 metros, si el aparato me lo permite, ¿no? Entonces, ¿qué me ahorro ahí? Pues me ahorro tiempo. Recuerden que con cinta métrica medir 500 metros, cada 20 metros tengo que estar haciendo un alineamiento de trompos, ¿verdad? Sin embargo, con este método yo solo voy a leer, ya vamos a ver qué datos vamos a leer, ¿verdad? Solo voy a leer desde mi aparato a la estadia y voy a tener ya lo que es distancia y voy a tener diferencia de elevación. También me ahorro esa parte, ¿verdad? De estar haciendo nivelación, de traer la elevación desde un banco de nivel, colocar en la estadia en el punto 0, leerlo, leer en el punto 1, regresar en un banco de nivel, ¿verdad? También se ahorra todo ese procedimiento. Entonces, taquimetría es un método que me sirve para obtener distancias y diferencias de elevación entre dos puntos simultáneamente, ¿verdad? Me ahorra tiempo, me ahorra trabajo. ¿Cuál es la desventaja de este método? Pues que este método no es muy preciso. Sí es rápido, sí es práctico, pero no es muy preciso. Por eso no lo puedo utilizar en todo tipo de levantamiento, ¿verdad? Voy a tener como cierta reserva para utilizar el método. Ok, ¿qué materiales son los que yo necesito para hacer la práctica de taquimetría? Pues voy a necesitar un tránsito o un teolito, voy a necesitar el trípode donde voy a colocar el tránsito y teolito, voy a necesitar estadia, trompos, almana, clavos y metros para marcar lo que es el punto 1 y el punto 2. Ok, ahí entonces miran en la pantalla, ¿verdad? Los teolitos. Puede ser uno de estos como teolitos digitales o puede ser también el tránsito que ya hemos venido utilizando, ¿verdad? La estadia que ya la mirábamos en la práctica de nivelación, que es una regla que viene marcada de forma ascendente, ¿verdad? Cada metro va cambiando de color y cada 10 centímetros tenemos 12, ¿verdad? Que serían estas que están acá. Cada espacio de aquí es 1 centímetro, ¿verdad? Cada E tiene 5 centímetros, por eso es que entre 1.8 y 1.9 hay 10 centímetros y hay 10 divisiones. Y así es como podíamos leerlo. Eso lo miramos en la práctica anterior, en la práctica. Ok. Entonces, como les decía, el método no es preciso. Eso quiere decir que no lo puedo necesitar para hacer todo tipo de levantamiento, ¿verdad? Sino que voy a tener cierta restricción. ¿Cuándo voy a utilizar entonces el levantamiento topográfico? El levantamiento topográfico lo puedo utilizar cuando estamos haciendo un estudio y lo que queremos nosotros es saber para llevar el agua, digamos. Tenemos la cuenca de donde va a partir de donde vamos a hacer la obra toma y luego la urbanización, ¿verdad? Donde vamos a llegar a hacer toda la que es nuestra conducción de agua. Entonces, cuando estamos en eso de que no sabemos por dónde vamos a tirar la línea, si la tiramos por acá, por allá, eso lo podemos hacer perfectamente con levantamiento taquimétrico, ¿verdad? ¿Qué nos va a ahorrar? Pues nos va a ahorrar tiempo. Recuerden que para este tipo de proyectos sí es necesario tener diferencias de elevaciones y también distancias. Entonces me va a ahorrar tiempo porque yo puedo hacer avances de 100, 200, 500, hasta 1000 metros si el aparato me lo permite, ¿verdad? Si el aparato tiene esa visión de poder medir hasta esa distancia, ¿verdad? También me va a permitir hacer o conocer la diferencia de elevación entre esos puntos, llegar desde el punto de la toma hasta mi urbanización y saber si ese es la mejor ruta por la cual yo tirar mi línea de conducción, ¿verdad? De agua.
También me va a servir cuando nosotros estamos trabajando en tendido eléctrico, cuando vamos a colocar estos postes, ¿verdad? Que normalmente se colocan cada 40 metros, entonces perfectamente puedo utilizar en esta parte el método de taquimetría, ¿verdad? También podemos utilizar taquimetría cuando estamos en terrenos de gran extensión por la practicidad, facilidad, rapidez de medición. El valor de la tierra es menor. Eso significa que si yo cometo un error de 1 o 2 varas cuadradas más, 10 varas cuadradas más en zona rural, entonces eso no va a tener tanta repercusión en el costo, digamos, del terreno. Ok. Entonces, ¿qué datos son los que nosotros tenemos que tomar cuando estamos midiendo con taquimetría? Los datos que vamos a tener que tomar son los hilos de mi estadia, ¿verdad? ¿Qué hilos vamos a tomar? Recuerdan que en la práctica anterior habíamos dicho para nivelación siempre el hilo que se toma es el hilo medio, ¿verdad? En taquimetría los hilos que vamos a tomar son el hilo superior, el hilo inferior y el hilo medio. Para la fórmula de taquimetría, los datos que se van a ingresar son hilo superior e hilo inferior. Entonces, el hilo medio solamente me va a servir para hacer una comprobación, ¿verdad? ¿Por qué hacer una comprobación? La distancia que tiene que haber entre mi hilo superior y mi hilo medio debe ser igual que la distancia que hay entre el hilo medio y el hilo inferior, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy segura, digamos, si aquí tengo 1 milímetro más o 1 milímetro menos, perfectamente puedo hacer esta resta para saber exactamente cuánto es la lectura en esta área. Entonces, para eso me va a servir el hilo medio. También van a haber ocasiones en donde hay interferencias, digamos, y por X o Y razón, esto no me permite leer, ya sea el hilo superior o el hilo inferior. Entonces, el hilo medio me va a servir para ese tipo de cosas, ¿verdad? Si yo no puedo leer el hilo inferior, yo ya sé que la distancia entre el hilo superior y el hilo medio es la misma que el hilo medio y el hilo inferior. Entonces, de ahí yo puedo obtener la lectura del hilo inferior o viceversa, ¿verdad? Si hay alguna rama, alguna hoja que no me deja leer el hilo superior, entonces también yo puedo intuir, ¿verdad? Cuánto es lo que hay en el hilo superior. Permítanme. Ok, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Qué me está diciendo? Como que bajan los datos. Ok, entonces, estos son datos que tenemos que tomar, ¿verdad? Ya dijimos superior, medio, inferior. ¿Qué otro dato tenemos que tomar? También tenemos que tomar el ángulo vertical. Y no sé si ustedes se acuerdan que para la práctica de ángulos horizontales, nosotros mirábamos que existían varios sistemas de medición de ángulos horizontales, ¿verdad? Está el sistema sexagesimal y el sistema centesimal. O sea, que me dividen la circunferencia en 360 grados o en 400 grados centesimales o unen, ¿verdad? Igual aplican para los ángulos verticales, pero también en esa misma práctica nosotros mirábamos que para ángulos verticales existían otros sistemas y esos sistemas eran el sistema cenital, en donde mi cero se ubicaba exactamente en el cenit, o sea, aquí arriba, ¿verdad? Estaba mi sistema estándar, en donde mi cero se ubica totalmente en la horizontal, y estaba el sistema nadiral, en donde mi cero se ubica en el nadir, o sea, apuntando hacia abajo. Entonces, este es un cuidado que yo tengo que tener al momento de leer este ángulo vertical, ¿verdad? Dependiendo del aparato con el que yo estoy trabajando, tengo que tener cuidado al momento de ingresar los datos en la fórmula. Cuando ingreso los datos de ángulo vertical en la fórmula,
siempre tiene que estar medido de esta forma, ¿verdad? De la horizontal hacia arriba. O sea, tiene que estar medido en sistema estándar. Si ustedes vienen y están trabajando con un teolito como los que presenté en la lámina anterior, ¿verdad? Esos teolitos, el sistema que tienen es sistema cenital, o sea, su cero está arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que hacer una pequeña conversión antes de meter el ángulo vertical en la fórmula, ¿verdad? Porque lo tengo que convertir a ángulo cenital. Ok, si nos desconectamos, que va a ser en 10 minutos, se vuelven a conectar con el mismo link, ¿verdad? Luego, aparte de estos datos que ya explicamos, también vamos a tener que ingresar lo que es la altura del instrumento, ¿verdad? Esta altura del instrumento solo nos va a servir si nosotros estamos trabajando con nivelación, ¿verdad? Si nosotros lo que necesitamos es únicamente calcular distancias, entonces no es necesario que tomemos la altura del instrumento. Ahora, si necesitamos distancia y diferencias de elevación, entonces sí vamos a tomar la altura del instrumento. Ok. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Vamos a colocar nuestro aparato en un punto 1 y vamos a colocar nuestra estadia en un punto 2. ¿Cuál va a ser la distancia que nosotros vamos a obtener? Pues va a ser la distancia horizontal entre el punto 1 y el punto 2, entre el punto en donde está centrado el aparato y el punto en donde está la estadia. Luego vamos a obtener una diferencia de elevación. Lo mismo, vamos a obtener la diferencia de elevación entre el punto 1, donde está nuestro aparato, y el punto 2, donde está nuestra estadia. Este es también un ejemplo de cuando ustedes no pueden, digamos, leer el hilo inferior. Imagínense que por este cúmulo de tierra acá no puedan leer el hilo inferior, entonces leen nada más el hilo central, el hilo superior, y luego calculan cuánto es el hilo inferior, ¿verdad? Ok, datos que tienen que tomar con taquimetría para la fórmula, para sacar diferencias de elevación y sacar distancias, no necesitan el ángulo horizontal, ¿verdad? Pero para que ustedes representen esa distancia, representen en un plano, sí necesitan el ángulo horizontal. O sea, aquí no nos olvidamos de lo que ya hemos visto de la parte de planimetría, ¿verdad? Si nosotros vamos a hacer un cambio de punto, ¿verdad? Luego nosotros cambiamos el punto 1 al punto 2 y seguimos tomando distancia, entonces necesitamos tomar ese ángulo horizontal, necesitamos tomar también el azimut, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos diferentes procedimientos para hacer lo que es taquimetría, ¿verdad? Si se fijan, lo que hemos dicho de taquimetría es, vamos a colocar nuestro aparato en un punto, en este caso este es el punto A, y vamos a colocar nuestra estadia en otro punto, en este caso es nuestro punto B. Vamos a obtener la distancia de elevación, la distancia horizontal entre A y B, y vamos a obtener también la diferencia de elevación entre esos dos puntos. Entonces, van a haber diferentes procedimientos para poder realizarlo. El primero es cuando nosotros colocamos el hilo inferior de nuestros hilos estadimétricos, ¿verdad? Justo en el 00 de la estadia. O sea, ese hilo que tenemos aquí lo vamos a colocar justo aquí, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos un valor fijo, ¿verdad? Son 4, el hilo superior, el hilo central, el hilo inferior o el ángulo vertical. Dejamos fijo una de esas 4 lecturas, entonces las siguientes solamente nos queda leerlo, ¿verdad? Si nosotros ponemos nuestro hilo inferior aquí al ras en el 00, ¿verdad? Entonces solo nos queda leer cuánto es el hilo central, cuánto es el hilo superior y cuánto es el ángulo vertical. Esa es una forma de hacerlo. No es la más recomendable porque puede haber obstáculos, ¿verdad? Que me impidan, incluso hasta maleza. Para hacer este método, lo que tendríamos que hacer es tener el terreno totalmente limpio. Y al hablarlo limpio es ni 1 centímetro de maleza, monte, piedras, nada, ¿verdad? Entonces no es como el que se utiliza normalmente.
¿Cuál es la practicidad del método? Pues que aquí es mucho más fácil calcular cuánto debería de ser, o sea, con la distancia, ¿verdad? Cuánto es el hilo central y el doble de la distancia o del espacio estadimétrico al hablar ya que el hilo superior menos el hilo inferior es espacio estadimétrico, ¿verdad? Entonces, si yo coloco el hilo inferior aquí, tengo una lectura de hilo central, hagámoslo fácil, ¿verdad? 0.5, entonces va a ser mucho más fácil hacer la comprobación que yo les había dicho, ¿verdad? De que el hilo central menos el hilo inferior debe ser igual al hilo superior menos el hilo central, ¿verdad? Si tengo que mi hilo inferior es 0, mi hilo central es 0.5, entonces mi hilo superior debe de ser 1, ¿verdad? Entonces, ahí es como la facilidad de hacer la lectura al hilo inferior, pero no es práctico por el momento, por la razón que yo les había explicado, ¿verdad? Luego tengo cuando coloco mi hilo inferior en una lectura exacta del estadio, ¿verdad? Este también se puede hacer cuando se coloca el hilo central en una lectura exacta, digamos en 1 metro. Entonces yo voy a sumar lo mismo arriba y voy a restar lo mismo abajo para tener la lectura de hilo superior e inferior y hacer la comprobación, ¿verdad? Esta comprobación es importante hacerla en campo, ¿verdad? No la vamos a hacer hasta que estemos en gabinete y estemos haciendo nuestros cálculos, ¿verdad? Sino que lo vamos a hacer en campo antes de retirarnos, ¿verdad? Ok, luego vamos a el siguiente método, el siguiente procedimiento es cuando nosotros dejamos nuestro ángulo vertical fijo, ¿verdad? Entonces, cuando dejamos nuestro ángulo vertical fijo, nuestro hilo central, el hilo central superior e inferior va a quedar fijo y van a quedar totalmente en la horizontal. ¿Por qué les aparece ahí en 0 o 90 grados? Es porque si estamos trabajando con un tránsito que es sistema estándar, entonces sería 0 grados. Si estamos trabajando con un sistema cenital o un sistema nadiral, entonces sería 90 grados, ¿verdad? Ok, normalmente este sí se utiliza, ¿verdad? Y también sería una forma práctica de hacer el levantamiento con un nivel de precisión, ¿verdad? Aquí cuando tenemos el ángulo que no se mueva nuestro anteojo, ¿verdad? Es como que estemos haciéndolo como con un nivel de precisión. Ok, y luego, que esta es la más usada y la más práctica, en donde tienen que hacer menos procedimientos de cálculo, es cuando nosotros dejamos nuestra altura de hilo central exactamente en la altura instrumental, ¿verdad? Se recuerdan que íbamos a medir la altura instrumental siempre que necesitemos diferencia de elevación, ¿verdad? ¿Cuál es esa altura instrumental? Es de una marca que tiene el aparato que coincide exactamente con nuestro hilo central hasta nuestro suelo. Esa sería nuestra altura instrumental. Luego, en el aparato vamos a colocar la misma altura que tenemos, ¿verdad? Si aquí nos da 1.5, entonces vamos a colocar nuestro hilo central en 1.5. Si aquí nos da 1.60, igual vamos a colocar nuestra prueba del aparato en 1.60. ¿Por qué es la más usada? Porque cuando yo hago mi procedimiento de esta manera, cuando me voy a la fórmula, el mismo dato que me da de diferencia de elevación es exactamente la misma diferencia de elevación que hay en el terreno. ¿Eso por qué? Porque cuando yo tomo que esta altura sea igual a esta altura de aquí, lo que estoy haciendo son paralelas estas dos líneas. Y acá se forma un triángulo, no sé si lo miran, entre el punto donde está el aparato 2 y 3, que es exactamente semejante a un triángulo que estaría acá abajo, ¿verdad? Entonces la diferencia de elevación que me va a calcular la fórmula es esta y que en realidad coincide con la diferencia de elevación. Ok, ¿tienen preguntas aquí en esta diapositiva? En eso último, perdí. Perdón, Pedro, no le escuché, fíjese. O la igualdad que va a haber entre el triángulo que está arriba en la parte inferior.
No le entiendo. Ahora, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ajá, dígame, ¿cuál es la pregunta? Me perdí en esa parte, en esa última parte de ese triángulo. ¿Por qué la semejanza, ingeniera? Yo sé que por la parte horizontal y por la parte de la altura, de lo que es el H, pero en este caso, por el terreno no habría alguna diferencia ahí. Tenemos dos líneas que van totalmente hacia abajo, ¿verdad? O sea, aquí hay como una línea imaginaria que sería, no sé, una plomada, digamos, y eso atraído por la fuerza de gravedad es totalmente vertical, ¿verdad? Luego tenemos la estadia. La estadia no es atraída por la gravedad, pero sí uno de los requisitos es que nosotros tengamos la estadia totalmente vertical. Eso significa que esta línea y esta línea son totalmente paralelas, ¿verdad? Ok, ahora tenemos esta. Esta línea de aquí, esta de acá, es totalmente horizontal. ¿Por qué es totalmente horizontal? Porque sería como la prolongación de una línea imaginaria totalmente horizontal, ¿verdad? Que vendría a ser esta línea de acá, ¿verdad? Con los ángulos. Si esto es totalmente vertical, entonces a 90 grados tendría que estar esta línea aquí, ¿verdad? Ok, luego la distancia horizontal debe de ser exactamente horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que esta línea aquí y esta línea acá también son paralelas, ¿verdad? Ok. Ahora, si nosotros tenemos de que esta altura instrumental es la misma que vamos a colocar en esta parte de aquí, eso me hace dos líneas paralelas, ¿verdad? ¿Qué líneas paralelas serían? La línea del terreno, que si se fijan, el terreno tal vez no sea, no tenga la misma pendiente, ¿verdad? Miren, en esta parte de aquí se nota, ¿verdad? El terreno tiene su variación ahí de inclinación, varios tramos, ¿verdad? Pero a nosotros no nos interesa cuánto hay de aquí a aquí, qué pendiente hay de aquí a aquí, qué pendiente hay de aquí a aquí, ¿verdad? Sino que nos interesa directamente cuánto es la diferencia de elevación entre el punto A y el punto B. Entonces, es como que estemos dibujando una línea recta entre A y B. Eso es lo mismo que dibujar una línea recta acá, ¿verdad? Porque es lo mismo porque tenemos una misma elevación aquí y una misma elevación aquí. O sea, estas también serían paralelas. Entonces, si esta es paralela a esta es paralela a esta es paralela a esa, significa que este triángulo que se forma aquí es el mismo triángulo que está aquí abajo, ¿verdad? No sé si queda respondida su pregunta, Pedro. Sí, ingeniera. Está bien. Ok. ¿Preguntas? Ok, continuemos entonces. Ahora, acá está la tabla de datos que vamos a estar utilizando y las fórmulas, ¿verdad? Esta tabla de datos, si se fijan, varía un poco. Ya no es la misma tabla de datos que hemos estado colocando. Antes nosotros hacíamos la tabla estación, distancia, ángulo horizontal, azimut de observaciones. ¿Qué cambia? Cambia estas dos casillas. En vez de tener la casilla de distancia, voy a tener una casilla de lectura de mira, LM, y ángulo vertical. ¿Por qué? Porque con estos dos valores son con los que voy a calcular esa distancia, ¿verdad? El ángulo horizontal no cambia, siempre lo tengo que medir. La estación no cambia, ¿verdad? Siempre tengo que tener 3 puntos para tomar esa estación. Y azimut igual, siempre tengo que tener una referencia con respecto al norte. Ok, aquí si se fijan está mala la tabla, ¿verdad? Esta debería de ser ángulo horizontal, no azimut, porque no está tomado a partir del norte. Y observaciones. Ok, fórmula. Entonces, distancia horizontal es igual a 100 por el espacio estadimétrico, que ya habíamos dicho que el espacio estadimétrico es el hilo superior menos el hilo inferior por
coseno cuadrado del ángulo. Entonces, ¿qué ángulo? Este que está acá, solo con mirarlo, nosotros sabemos que este es un ángulo, ya sea cenital o nadiral. ¿Por qué? Porque va a ser imposible que nosotros tengamos tanta inclinación en nuestro aparato, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos un ángulo medido de la horizontal y nos da 89, significa que estaríamos viendo hacia arriba, ¿verdad? O sea, que estamos ubicados casi en el abajo del trípode, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces, solo con verlos nosotros sabemos que este es un ángulo cenital o un ángulo nadiral. Ok. Este es un ángulo cenital, porque pues ustedes ya tienen que saberlo, ¿verdad? Desde que ustedes están midiendo con su aparato, tienen que identificar cuál es el sistema con el que se mide. Ok, entonces este ángulo, para poder ingresarlo en la fórmula, tenemos que hacer esa conversión, ¿verdad? Para convertir ese ángulo sería 90 menos el ángulo que tengo aquí y es el que me va a dar acá. Cuando nosotros estamos llenando la tabla de datos, sí es necesario que ustedes coloquen exactamente el ángulo que les da en campo, ¿verdad? Sin hacer la resta. Al momento de ingresarlo a la fórmula, al momento de hacer los cálculos, es cuando vamos a hacer ya lo que es la resta. Entonces, esta sería la fórmula para encontrar la distancia horizontal y esta sería la fórmula para encontrar la diferencia de elevación. Entonces, la diferencia de elevación sería igual a 100 por el espacio estadimétrico por 1/2 del seno de 2 veces ese ángulo medido en sistema estándar, ¿verdad? Ok, y con esos datos yo ya medí cuánto es la diferencia de elevación entre 2 y 3 y cuánto es la distancia horizontal entre 2 y 3. Ok, preguntas hasta aquí. Hasta ahorita ya terminamos lo que es la práctica de taquimetría. ¿Tienen consultas? Seguimos con la siguiente práctica. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Como yo les había anticipado, ¿verdad? Con los datos de levantamiento de taquimetría, vamos a hacer un levantamiento radial. Con esos también vamos a dibujar un plano topográfico. Entonces, nada más para explicarles qué es un levantamiento radial. Un levantamiento radial es cuando nosotros vamos a medir un terreno, ¿verdad? Puede ser el número de vértices que se necesite, ¿verdad? En este caso, y para fines de nuestro trabajo, solo vamos a medir un terreno de 4 lados. ¿Qué condiciones tiene que cumplir este terreno? Primero, existir un punto A desde el cual yo tenga visibilidad a cada uno de los vértices de mi terreno. ¿Qué significa eso? Yo no tendría que tener una construcción aquí, ¿verdad? O sea, si esto todo está construido, no puedo hacer un levantamiento radial. Entonces, ¿qué tipo de levantamientos tendría que hacer? Pues sería un levantamiento perimetral, que eso lo van a ver ustedes hasta en topografía 2, ¿verdad? Un levantamiento perimetral es cuando yo voy rodeando todo lo que es mi terreno, ¿verdad? En este caso, entonces, el levantamiento radial, lo primero que tiene que cumplir es tener un punto desde el cual yo pueda ver, tener visibilidad a cada uno de los vértices de mi terreno, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tiene que cumplir este levantamiento? Normalmente se realiza en terrenos pequeños, ¿verdad? ¿Por qué en terrenos pequeños? Porque si nosotros vamos a estar midiendo las distancias radiales, ¿verdad? O sea, radial porque el punto está en el centro, vamos a medir las distancias a cada uno de los vértices, esas serían distancias radiales, ¿verdad? Si vamos a estar midiendo estas distancias, y lo hacemos con cinta métrica, esas distancias se pueden medir por los métodos que ya hemos aprendido, ¿verdad? Tanto por cinta métrica como con taquimetría. Entonces, en este caso, para que coincidan, para que hagamos un mismo trabajo, entonces, estas distancias de aquí fueron medidas con taquimetría. Sin embargo, como les digo, si estuviéramos en un levantamiento en vida real,
Depende, ¿verdad? Como ya les expliqué, la taquimetría tiene ciertas limitaciones y no siempre la vamos a poder utilizar. Ok. Tienen que ser pequeños porque si nosotros medimos estas distancias con cinta métrica, cada 20 metros tenemos que estar haciendo un alineamiento de trompo, ¿verdad? Entonces, si entre el punto A y el punto 1 hay 200 metros, tendríamos que hacer 10 alineamientos de trompo. Si tenemos por acá amarres cerca del punto 1, igual tenemos que estar haciendo alineamiento de trompos. Entonces se vuelve muy largo hacer este tipo de levantamientos y sería mejor optar por un levantamiento perimetral, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la otra condición que tiene que cumplir? Pues no importa si mi terreno está cercado o no está cercado, ¿verdad? Si esta línea roja de aquí fuera un cerco, pues perfectamente nosotros podemos identificar cuál es el vértice cuáles son los vértices del terreno y medirlos hacia ese punto, ¿verdad? Si mi terreno no está cercado, entonces yo tengo que identificarlo con una estaca o con un trompo, ¿verdad? Identificar el punto 1, 2, 3 y 4 antes previo de medirlo. Entonces, este es un levantamiento radial, básicamente es identificar nuestro terreno, identificar el terreno que nosotros queremos medir, ubicar un punto A en el centro del terreno o ubicarlo en un punto desde el cual yo tenga visibilidad a todos mis puntos, ¿verdad? Un ejemplo, si yo tengo un árbol aquí, digamos, ya no voy a tener visibilidad entre el punto A y el punto 1. Entonces yo voy a tener que mover este punto a un punto donde no me estorbe ese árbol, ¿verdad? Sería por acá, digamos, ya puedo ver a todos mis puntos. Entonces esto va a depender del terreno. Pero aunque este punto A no esté exactamente en el centro, sino que esté aquí, siempre el levantamiento se va a llamar radial, aunque las distancias no estén no sean las mismas, ¿verdad? Ok. Este es un levantamiento radial. En un levantamiento radial, ¿qué datos son los que tomo? Los datos que voy a tomar en un levantamiento radial son del centro hacia los vértices. En este caso, un levantamiento radial siempre vamos a tomar nuestro norte, ¿verdad? O sea, aquí habría como una línea imaginaria de norte y vamos a tomar norte a 1, un azimut, ¿verdad? Norte a 2, otro azimut, norte a 3, norte a 4. Entonces vamos a tomar los azimut de cada uno de los vértices de mi polígono. Además de tomar los azimut a los vértices, también voy a tomar los azimut a los amarres. Y como lo habíamos visto en la práctica de ángulos horizontales y azimut, ¿verdad? Norte a B, norte a C, norte a etcétera, ¿verdad? Dependiendo de cuántos amarres tenga en mi plano. Ok, en este caso, entonces, para nuestro trabajo, vamos a hacer un levantamiento radial, pero estas distancias fueron tomadas con taquimetría. O sea, para medir distancia de A1 se mide con taquimetría, de A2 se mide con taquimetría, de A3 con taquimetría y de A4 con taquimetría. Ok, entonces, para el ejercicio práctico que vamos a hacer ahorita, dice, en las siguientes imágenes se muestran los datos tomados con un teodolito análogo de 20 segundos de precisión. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos trabajando con un teodolito igual que el grid, ¿verdad? Con el cual aprendimos a medir ángulos horizontales. Entonces, ¿qué se nos pide? Que ordenemos los datos en una tabla respectiva. La tabla que ya acabamos de ver, ¿verdad? Estación, lectura de mira, ángulo vertical, ángulo horizontal, azimut y observación. Luego vamos a calcular cuánto es la distancia horizontal y los ángulos verticales utilizados en la fórmula que acabamos de dar en este material, ¿verdad? Ok, ya tenemos el croquis y ahora vienen los datos. Para hacer este ejercicio práctico, entonces sí necesito de que ustedes participen, ¿verdad? Ustedes ya saben leer en la Stadia, ya saben leer en el Vernier, entonces vamos a crear una tablita en donde vamos a anotar todos esos datos, ¿verdad? Datos de lecturas de Stadia y lecturas en el Vernier. La tablita sería esta, ¿verdad? Entonces yo lo que necesito ahorita, vamos a ver cuántas personas estamos todavía acá.
Como les digo, va a ser ejercicio de clase, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 4, 7 personas. Tenemos 4 estadios. Tenemos estas de aquí y estas de acá. Entonces, ahorita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver. Juan Ángel, vamos a trabajar con usted lo que es hilo superior, hilo central e hilo inferior del punto número 1. María Fernanda, vamos a trabajar con usted lo que es el ángulo vertical y el ángulo horizontal del punto 1. Ana, vamos a trabajar con usted el hilo superior, central e inferior del punto número 2. Pedro, el ángulo vertical y el ángulo horizontal del punto número 2. Jairo y Jacob. Ok, Jairo y Jacob. Jairo, igual hay que corroborar lo del ángulo vertical y el ángulo horizontal, y Jacob Jairo del punto número 1 y Jacob del punto número 2. Entonces, la diapositiva va a quedar acá. Cuando estén listos, me avisan para irlos tabulando en una tablita, ¿verdad? ¿Entienden cuál es el ejercicio? Sí, pero mi pregunta es sobre el ángulo horizontal, ¿se lee el derecho? Sí, el derecho, ok. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que nosotros acabamos de ver la imagen de nuestro levantamiento, ¿verdad? En nuestro levantamiento vamos a tomar el azimut al punto 1, al punto 2, al punto 3, al punto 4. Y sabemos que azimut no pueden ser en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Un azimut siempre tiene que ser a favor de las manecillas del reloj. O sea que los ángulos que vamos a tomar en el vernier horizontal serían a la derecha. El 164, ¿verdad? En sentido derecho. ¿Ande? ¿Ocupan ampliar esta imagen o lo miran bien? Se ve bien. Listo. Voy a hacer sopa de res.
Acá, sí, 1.2. Exacto, 1.2, el punto medio. El hilo inferior lo tengo a 1.45, lo dice ahí lo que podía ver, pero no estoy seguro. 1.45. Sí. No, sería 1045. Porque recuerden que los dos valores que me da la estadia, esos son fijos, ¿verdad? Ese sería 1 metro, 0 decímetros. Y luego el 4.5 serían 4 centímetros, 5 milímetros. Entonces sería 1.045, dice. Exacto. Ah, ¿Y el siguiente? ahorita. Entonces el otro me dio 1.35, creo que no. Déjame ver, 1, 2, 3, 4. 1.36. Recuerde lo de lo que habíamos hablado de que tiene que haber la misma distancia entre el hilo central y el hilo inferior y entre el hilo superior y el hilo central, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces no puede ser 6. Lo miran mejor. Pero 1.30. Sería 1.35.5. Ajá, entonces hay que leerlo número por número, ¿verdad? 1.3 está bien, 1.3. Luego, hasta aquí termina la primera E, ese sería 5, ¿verdad? Usted dice que hay 5 más para arriba. Entonces la lectura sería 1.355. Exacto, 1.355. Exacto. Bueno, ahora María Fernanda. María Fernanda. Ya tiene las lecturas de ángulos. María Fernanda. ¿Cuánto sería el ángulo vertical? Del punto 1. Sí recuerdan cómo leer los ángulos, ¿verdad? Este sería el ángulo vertical, este sería el ángulo horizontal. El ángulo horizontal solo van a leer a la derecha, entonces solo van a leer en esta parte de aquí abajo, ¿verdad? Van a leer los números grandes que aparecen aquí, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto sería 88 grados con, ¿cuánto, María Fernanda? Dice que no. Dice que no. Dice que está hablando, ingeniero. No le escuchamos, María Fernanda. Bueno, ajá, bueno, está bien, responda por el chat. Bueno, Jairo también le tocaba el del punto número 1, ¿verdad? ¿Cuánto es, Jairo? En el vertical yo encontré que es 88 grados, 29 minutos y aproximadamente 30 segundos. Ajá, 88 grados, 29 minutos, 30 segundos, excelente. ¿Y en el ángulo horizontal? En el horizontal tengo que son 345 grados, 14 minutos y 30 segundos. No, ese sí está incorrecto. Recuerde que las flechitas son las que me indican para dónde es la lectura, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta flechita de aquí va hacia la izquierda y esta flechita de aquí va hacia la derecha. Entonces, como estábamos diciendo, solamente sería ángulos a la derecha. Entonces, solo consideramos lo que está de la horizontal para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería ese ángulo?
Ok, María Fernanda. Ajá. El ángulo horizontal dice que es 14 grados, 15 minutos, 40 segundos. Ok, me está leyendo mal los minutos. Los minutos, si usted se fija, acá no puede ser 30 porque sería después de la línea del 30. Aquí tiene que ser 29, como dijo Jairo, ¿verdad? Acá serían 88 grados, 29 minutos, 30 segundos, ¿verdad? Porque la vemos a la mitad. Sí, posiblemente usted la mire más cerca del 30, entonces diga 40. Ok. En este de acá abajo serían 14 grados, 14 minutos. Usted me dice 15. 15 tendría que estar después de la línea del 15, ¿verdad? Y exactamente serían 40 segundos. Entonces solamente fueron los minutos en los que se equivocó, ¿verdad? En la línea, en el ángulo de abajo serían 14 grados, 14 minutos con 40 segundos. Ok. Voy a cerrar este chat. Listo, ahora teníamos a Ana, que nos iba a leer la estadía del punto 2. Sí, el hilo medio 1.5, el hilo superior 1.623 y el inferior 1.377. 377. Ajá, exacto. Vamos a ver, Pedro nos iba a leer el vernier del punto 2. Sí, ingeniera. El vertical 78 grados, 55 segundos, 55 minutos, 30 segundos. No, 55 está malo. Yo veo 54. 54. Ajá, 54 30 con segundos. 30. Y 30. Ok. Ok, perdón. Y Jacob, ¿cuál? Espérame. En el horizontal tengo cientos. Ok. Ajá. Jacob, díganos cuánto es el ángulo horizontal. Yo el horizontal tengo 164 grados con 45 minutos. Ajá, exacto. Y queda exacto, ¿verdad? Ok, Sí. eso sería, yo creo que todos entendieron, ¿verdad? Esa parte, esta mini práctica que teníamos, ¿verdad? La lectura. Esas serían las lecturas que tengo que hacer con... esas serían las lecturas que yo tengo que hacer con taquimetría, ¿verdad? Leer el hilo superior, el hilo central, el hilo inferior, leer el ángulo vertical y leer el ángulo horizontal. Los datos que me van a servir para tomar, para hacer los cálculos, sería el ángulo vertical, en este caso tendría que restarlo de 90, ¿verdad? 90 menos lo que ustedes me dieron. Y el espacio estadimétrico sería restar el hilo superior menos el hilo inferior, ¿ok? Entonces, creo que no vale la pena hacer este otro ejercicio. Es lo mismo, ¿verdad? Lectura de estadias, lectura en el vernier. Ok. Bueno, hagámoslo si quieren porque todavía queda algo de tiempo y nos dividimos lo mismo, ¿verdad? El que le tocó el punto 1, ahora el punto 3 y el que le tocó el punto 2, ahora el punto 4. Y esperamos a que se corten estos 8 minutos. Ok, Juan Ángel. Voy, ingeniera. Entonces, el punto medio está en 2.2 metros, me parece. Ajá, exacto. El hilo superior está en 2.3, 2.31, 2.32, me parece. 2.32, exacto. Y ¿Y el inferior? el hilo inferior me parece que está a... Veamos, esto vale 5, entonces sería 5, 6, 7. Creo que estaría en 2.08.
2.08, exacto. Porque acá estaría el 2.0, ¿verdad? Sí. Exacto. Ok, María Fernanda y Jairo. María Fernanda, dígame cuánto es el ángulo vertical por el chat. Y Jairo, dígame cuánto es el ángulo horizontal del punto 3. Jairo. El ángulo que observo entonces sería el ángulo horizontal. Sí, el ángulo horizontal. 250 grados, 32 minutos y aproximadamente 20 segundos. Sí, los minutos están malos. No es 32. Es 37. Exactamente. 250 grados, 37 minutos con 20 segundos. Ok, María Fernanda ya escribió en el chat. El 3, María Fernanda. Acá está, 90 grados, 29 minutos, 40 segundos. Exacto, está bien. Listo. Ok, entonces vamos al siguiente, que es el punto 4. Ana, la Sí, estadia. el hilo medio 2.0, Ajá. el superior 2.116 y el inferior 1.884. Exacto. Ahora, Pedro, el ángulo horizontal del punto 4. El vertical era el que me tocaba, ingeniero. Pero si quiere leo el Ajá, lea el horizontal no para problema. que... Ajá, Ok, vaya, me perdí. del punto 4. $3:46, Uh-huh. 59 segundos. Perdón, 59 minutos. Póngale que unos 45 segundos. Recuerden que solamente se puede, en segundos solamente se puede en 0, 20, 30 o 40, ¿verdad? Okay. Listo. Exacto. Jacob, el vertical. El vertical tengo 92 grados con 35 minutos y 30 segundos aproximadamente. Exacto. Listo. Entonces, este pequeño ejercicio que acabamos de hacer nosotros ahorita, esa era la tarea que ustedes iban a presentar con el informe de la práctica de taquimetría, ¿verdad? Solamente que aquí ya le metimos la parte de levantamiento radial, ¿verdad? En donde esta información, acá está el aparato, aquí está la estadia, ¿verdad? Entonces fue lo que nosotros medimos desde el aparato a cada una de las estadias. Ok, entonces ahora pasemos a la tarea del día de esta semana, ¿verdad? Esta tarea no sé si ustedes la van a presentar para este viernes o la van a presentar para el domingo. ¿Qué prefieren? ¿Viernes o domingo? Yo la prefiero el domingo, ingeniero. Yo igual. Ok, entonces la vamos a dejar, el informe de esta práctica va a ser para el domingo. Ok, quedan 3 minutos y medio para que terminen la clase. Cuando terminan igual nos volvemos a conectar, ¿verdad? Porque hace falta todavía explicar esta parte. Listo. En esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ya ordenado en tabla la información anterior, ¿verdad? Esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Norte 1, 2, norte A1, norte A2, norte A3, norte A4, ¿verdad? Y lo único es que con los datos que ustedes van a realizar su tarea, no serían con los datos de taquimetría, ¿verdad? Sino que aquí yo ya les doy lo que es la distancia y les doy el azimut, ¿verdad? Hay también una diferencia de elevación que ya está dada y las observaciones, pues, todas son vértices del terreno, ¿verdad? Si se fijan aquí, estas son diferencias de elevación. Van a asumir que la elevación del punto A es de 100 metros. ¿Qué quiere decir? La elevación del punto 4
sería de 100 más 8.26, ¿verdad? La del punto 3, 100 más 4.72. La del 2, 100 menos esto, ¿verdad? Porque hay diferencias de elevación negativas también aquí. Si se fijan también, estos datos son los mismos que ustedes me acaban de leer en el aparato, ¿verdad? Estos serían los ácimos que ustedes me dijeron. Ya me habían dicho los 14, 14, 40, ¿verdad? Solamente que aquí ya están dados en una tabla. Entonces, con estos datos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a calcular el área, van a calcular la distancia y van a calcular los rumbos perimetrales de este levantamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían? Si nosotros nos vamos a ver acá, tenemos esto de aquí, pero lo que yo necesito son los de línea roja, ¿verdad? Los de línea roja no fueron medidos, sino que son los que nos interesan y son los que nosotros vamos a calcular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos la distancia de 1 a 2? Primero, sacamos este ángulo. ¿Cómo obtenemos este ángulo? Pues ya tenemos los ácimos de estas dos líneas, ¿verdad? Al restar el ácimos norte A1 menos norte A2, vamos a obtener este ángulo de aquí. Tenemos este ángulo, tenemos esta distancia y tenemos esta distancia. Tenemos tres datos de un triángulo. Si se fijan en este triángulo que aparece acá, ¿verdad? El 1 a 2. Entonces, con esos datos, con ángulo, dos distancias, podemos encontrar esta distancia de acá. Igual lo vamos a hacer con cada uno de estos triángulos. Al final vamos a encontrar 4 áreas, ¿verdad? Y al sumarlas, las vamos a tener el área total del terreno, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, vamos a esperar a que se corte la llamada para la llamada para enseñarles un ejemplo que tengo de lo que ustedes van a hacer ahorita. Para terminar, ¿verdad? Pues esto es lo que vamos a hacer después de su memoria de cálculo. Ustedes la memoria que van a entregar hasta el domingo de esta semana nada más es esto. El cálculo del área del polígono, el cálculo de las distancias perimetrales del polígono y el cálculo de los rumbos perimetrales, ¿verdad? Para sacar estos rumbos perimetrales, primero que hay que sacar los rumbos radiales y luego sacamos los rumbos perimetrales, ¿verdad? Luego hacemos en la siguiente clase lo que es la representación del plano topográfico. Les quiero mostrar más o menos lo que ustedes van a estar realizando. Esto es lo que está subido en su plataforma. Si se fijan, son los mismos datos que tenemos en la presentación, ¿verdad? En la plataforma dice que con los siguientes datos vamos a hacer el levantamiento topográfico, ¿verdad? De un terreno de 4 vértices. Ya lo habíamos visto en la presentación. Es esto. Con esta información calcule el área del terreno. Ya dijimos, ¿verdad? Lo vamos a dividir en triángulos. Tenemos toda la información para sacar el área de cada uno de los triángulos. Luego sumamos y sacamos el área total del terreno. Luego vamos a calcular la elevación del punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, ¿verdad? Serían lo mismo que acabamos de decir acá, ¿verdad? El punto A tiene una elevación de 100. El punto entre A y 4 hay una diferencia de elevación de esto, entonces es lo que vamos a sacar. Aquí, si se fijan, hay un error, se lo voy a corregir en la plataforma. Esto sería ejemplo de elevación del punto 4, no del 1, ¿verdad? El 1 sería 100 menos 1.039. Este es del 4. Ok, y esto es lo que vamos a estar realizando la próxima semana, ¿verdad? El plano topográfico a escala que representa el terreno con curvas de nivel y lo vamos a hacer en tamaño carta, ya sea en el software, ¿verdad? O sea en papel. Ok, entonces aquí hay unos ejemplos. De lo que tienen que presentar, ¿verdad? Ok, lo pueden presentar tal y como lo estamos haciendo, todo en Word, o lo pueden hacer así, ¿verdad? Irlo trabajando en papel, luego tomando capturas de pantalla, pegándolo al Excel para luego convertirlo a PDF, ¿verdad? Esta es la misma tabla de datos que yo les di. Luego, este sería un croquis, que lo pueden también tomar como captura de pantalla de lo que yo les acabo de dar.
Y aquí empiezan ya lo que son los cálculos, ¿verdad? Y este es el Ingeniero, plano. entonces eso es lo que tendríamos que hacer para el domingo, ¿verdad? Así como lo está mostrando ahí. No, este es como la tarea ya final. Si se fijan, aquí ya hay un plano topográfico a escala, ¿verdad? Sí. Y para la próxima semana ustedes no tienen todavía el plano topográfico a escala. Miren, aquí hay otro. Vamos a ver la tabla de datos. Miren, él sí lo hizo todo en computadora. El croquis, ¿verdad? Que el croquis no les pido un croquis como este. Ustedes perfectamente hagan la captura de pantalla al croquis que yo les acabo de dar. A este que está acá, ¿verdad? Le hacen captura de pantalla y lo pueden poner directamente ahí. El área del terreno, el cálculo del área del terreno. Aquí lo que él está sacando es los ángulos que yo les decía, ¿verdad? Miren el ángulo que hay acá, entre el 4 a 1. ¿Cuánto sería? Sería el azimut 346,59,14 menos 360 más los 14,40, ¿verdad? Sería el ángulo que tienen en la primera. Miren. 360 menos los 346,59,40 más 14,49,60. Ese es el ángulo que tienen en 4A1. En 1,2 es más fácil, ¿verdad? Solo van a restar el azimut de 164,45 menos 14,14,40. 164,45 menos 14,14,40. Entonces, sacan los ángulos internos de su polígono, ¿verdad? Luego, ya tienen las distancias en la tabla, entonces calculan lo que es el área. Calculan el área total. Esa área la pasan a varas cuadradas. Luego calculan la elevación de los puntos. Ya dijimos, ¿verdad? 100 menos el valor que aparece en la tabla. Y aquí no está el cálculo de distancias perimetrales y rumbos perimetrales, ¿verdad? Que eso sí ustedes lo van a hacer para la próxima semana. Entonces hay como varios ejemplos de lo que ustedes pueden ir sacando. Estos datos son los que acabamos de leer nosotros, ¿verdad? En el ejercicio práctico, o sea, era el informe de la práctica pasada. Si quieren, les voy a colocar esta memoria de cálculo para que miren los cálculos, ¿verdad? Porque nosotros hicimos la parte práctica, ¿verdad? La parte de la lectura de las estadias, lectura del vernier, vertical y horizontal, pero no hicimos esta parte de meterlo en la fórmula. Entonces se los voy a subir para que ustedes la lean, para que miren cómo se hace. Y al final tendríamos que tener ya esta tablita acá. Esto sería la tabla de resultados, que si se fijan es la misma tabla de resultados que yo les estoy presentando para realizar esta práctica, ¿verdad? O sea que todos estos datos son los mismos. Ok, ¿preguntas? Una pequeña duda, si podría subir uno de esos ejemplos de trabajo a la plataforma. Fíjense que no, y la razón es la siguiente, porque los ejemplos que les acabo de poner son exactamente los mismos cálculos que ustedes tendrían que hacer. Entonces, al ponerles esa memoria de cálculo en la plataforma, es como darles el trabajo. Entonces, no les podría poner un ejemplo de eso. Sí, está bien. Uh-huh. De lo otro de taquimetría, sí, el mismo trabajo que nosotros miramos ahorita se lo voy a subir como ejemplo, ¿verdad? Y como les digo, lo otro es lo que tienen que hacer para aquí está, ¿verdad?
esta vez no les voy a poner formato de informe, ¿verdad? Solamente esto es lo que tiene que tener su memoria de cálculo, ¿verdad? Cálculo del área, ya miramos cómo vamos a calcular el área. Primero calculamos el ángulo que hay en el triángulo, luego con las distancias que ya tenemos, calculamos el área de cada triángulo, la sumamos, tenemos el área total. Las distancias, pues las distancias las hacemos con ley de coseno, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos dos lados, tenemos el ángulo que hay entre esos dos lados, ley de coseno, perfectamente tenemos la distancia. Los rumbos perimetrales, primero sacamos los rumbos radiales y luego sacamos los rumbos perimetrales. No sé si ustedes ya en su clase miraron esta parte de rumbos perimetrales y radiales. O cálculo de rumbos en general, ¿ya lo miraron? ¿Cómo van en la clase? ¿Vamos más adelante en el laboratorio o vamos bien con la clase y laboratorio? Sí, vamos por ahí, en general. Ya Cálculo vamos de llegando a rumbos. ese tema, ingeniero. Ya van llegando al No, cálculo de rumbos. los rumbos ya, Sí. pero los Ok. perimetrales creo que en eso no tenemos llegado. Ajá, entonces hagamos algo. Vamos a dejar para la próxima semana el cálculo del área, el cálculo de las distancias perimetrales y el cálculo de rumbos radiales. Y la próxima semana, como hay tiempo, ¿verdad? Para explicarles los rumbos perimetrales y también les voy a explicar el plano. O sea, se haría hasta rumbos radiales en la memoria de cálculo que van a presentar para el domingo. Y el lunes les explico los rumbos perimetrales, que es lo mismo que van a sacar. Si alguien quiere avanzar hasta rumbos perimetrales y siente que lo puede hacer solo, pues perfecto, ¿verdad? Lo deja ahí en la memoria de cálculo. Si sienten que no pueden avanzar en esa parte, entonces lo dejan para que lo hagamos hasta el lunes y lo presentan en la memoria de cálculo que van a presentar de levantamiento topográfico. ¿Les parece? Listo. Ok, entonces, resumiendo, y también para Ligia, que no estaba en la clase, al inicio, vamos a presentar esta memoria de cálculo. No va a haber formato de memoria de cálculo, solamente lo que les acabo de dar ahorita, ¿verdad? La van a presentar para el próximo, máximo para el próximo domingo, ¿verdad? Luego el lunes nos volvemos a reunir por este medio y vamos a ver lo que es el plano topográfico. Va a ser una clase demostrativa para que el que quiera hacer su plano topográfico en el software AutoCAD y Civil 3D, pues lo haga en el software. El que no, pues va a estar en la clase, va a mirar cómo se hace con el software y va a dibujar su plano en papel, ¿verdad? Para el 4 quedamos, ¿verdad? Para el 4 de diciembre, entonces ustedes van a presentar, sí, para el 4 de diciembre van a presentar ya la memoria de cálculo finalizada, que sería casi lo mismo que ustedes van a presentar para este domingo, solamente que ya le van a incluir el cálculo de los rumbos perimetrales y van a presentar un plano a escala y con las curvas de nivel, ¿verdad? Eso sería su trabajo para el 4 de diciembre. El 7 de diciembre vamos a hacer el examen de laboratorio y vamos a tener revisión de los trabajos que previamente van a estar subidos al aula virtual ya con sus calificaciones, ¿verdad? Si alguien tiene algún reclamo, alguna duda, entonces ese día va a ser el indicado para hacer los reclamos. Y el 7 de diciembre ya van a tener su nota final y ahí finalizamos el laboratorio, ¿verdad? En eso quedamos. ¿Dudas, preguntas? Con lo que fueron ahorita los fenómenos naturales, ¿verdad? Cuídense y a seguir adelante para finalizar con éxito este periodo, ¿verdad? Nos vemos. Bueno, los demás ya saben, ¿verdad? Ligia, la plataforma va a estar abierta hasta mañana a medianoche para que suban todos los reportes, informes. Si me han mandado algo al correo electrónico, entonces va a estar abierto la plataforma para que la suban ahí, ¿verdad? Y solo lo que está dentro de la plataforma va a ser lo que va a valer, ¿verdad?
sea, si mandaron algo al correo, por eso les doy tiempo para que lo metan a la plataforma y que todo esté en la plataforma, ¿verdad? ¿Mañana hasta qué hora, mañana? Mañana a medianoche, o sea, tienen hasta las Ok. 23:59 para meter los trabajos pendientes. Ingeniera, Bueno, gracias. Dígame. disculpe, es que me cayó una llamada de un cliente. Esta práctica del domingo solo va a incluir lo que es taquimetría. Los cálculos de la... Ok, la del domingo lo que va a incluir es lo que habíamos dicho acá. Ay, disculpe, es que me cayó una llamada de un cliente. Ok, la del domingo es con estos datos. Cálculos. Ah, ok, listo. Ajá, y los cálculos que tiene que hacer es cálculo del área, cálculo de distancias perimetrales y el cálculo de los rumbos radiales. Si puede llegar hasta rumbos perimetrales, pues los hace. Si no, hasta radiales es la tarea, ¿verdad? Los Listo. perimetrales, entonces los voy a explicar el próximo lunes y los vamos a incluir en la memoria de cálculo de levantamiento topográfico. Perfecto, esa duda tenía. Muchas gracias. Ok, bueno, listo. Hoy sí. Nos vemos.